Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien amigos, estamos de regreso y habíamos topado un tema que es de la salud mental, que es una arista que de todo lo que se habla de los cortes de energía es de lo que menos se habla, pero cada vez se está hablando más porque se menciona mucho que la ansiedad y el estrés, bueno, ha encendido las alarmas en la gente, ¿no? No solamente en quienes se dedican, por ejemplo, a crear contenido, que ahora es una actividad muy de moda entre streamers y creadores de contenido, que bueno, su aislamiento virtual les puede generar complicaciones, pero también el país desde ya hace más de un mes ha vuelto a enfrentar este viejo dolor de cabeza que está latente y lamentablemente son los cortes de energía. Y a medida que han pasado las semanas, este inconveniente, lejos de solucionarse, pues se ha incrementado, haciendo una magnitud importante y poniendo también la cuerda floja a la economía, pero también la salud mental y emocional de las personas y en qué medida está impactando a la gente, a los jóvenes, a los adultos, incluso a los niños, esta situación de, bueno, incertidumbre en el país por lo que va a pasar, pero también pasar a oscuras. Quizás en un mundo en el que estamos hiperconectados, que estamos con el celular, que necesitamos el internet, nos da ansiedad no tenerlo, ¿no? Nos da ansiedad estar a oscuras y pasar largas horas de que no podemos utilizar que la televisión, que ciertas cosas que solían estar en nuestra vida diaria, que la hemos incorporado, que le hemos dado por hecho además, pero que ahora nos faltan y nos generan complicaciones en nuestra salud mental. Estamos con Jaime Terán, docente de Psicología y Educación de la Universidad de las Américas, justamente para hablar de esta situación. ¿Cuál es el impacto, Jaime? ¿Cómo lo ha visto usted de lo que está ocurriendo? Hay quienes han comparado esta situación de los cortes de energía con la pandemia, incluso se ha dicho que es peor que la pandemia. ¿Cómo ve todo esto? Bienvenido y gracias por atender esta entrevista. Bueno, gracias por la invitación. Buen día con todos ustedes y por supuesto con su audiencia. Con respecto a la inquietud específica de cómo impacta el tema de la crisis energética, los cortes de luz y por supuesto la salud mental, es algo que por supuesto estamos viendo que va creciendo esta inquietud, creciendo este tema, tal cual como te lo mencionaba en su introducción. Entonces es un tema que va en crecimiento. Y la preocupación ya no solamente es por la rutina, por la cotidianidad y todo el impacto que puede tener la crisis energética en términos de productividad, en términos de los hábitos, de nuestras dinámicas que ya teníamos de alguna manera preestablecidas con toda la conectividad que la electricidad nos permite. Pero ya en el tema de salud, evidentemente esto hace una ruptura total con todo lo que nosotros veníamos teniendo como base. Es Así es. decir, el tema de nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestros objetivos, nuestra dinámica social, laboral, parental. Entonces, todo esto se va a ir viendo afectado de a poco. Y este poco a poco, pues va minando a la salud mental y los indicadores primeros que aparecen, evidentemente, van a ser ansiedad, angustia, miedo y, por supuesto, estrés. Y de ladito viene ahí muy cerquita, muy junto, pues también depresión. Entonces, y esto es lo que hay que cuidar. Esta desesperanza, este no poder tener muy claro cuándo termina, para colmo la inestabilidad de no saber horarios fijos de cortes y poder adaptarnos mejor a Así es. todo esto. Entonces nos va generando un estado de inestabilidad que inicialmente lo asumimos como temporal, pero que comienza ya a darnos esta sensación y esta percepción de ser permanente, ya no Va tan pasando el mes temporal. y se va haciendo peor la cosa y uno dice, bueno, ¿y ahora? Ujú. Y por supuesto va agrandándose más, ¿no? Porque inicia con una preocupación, una ansiedad, angustia muy personal, muy individual, pero a su vez se va irradiando a los siguientes elementos en términos de familia, en términos de compañeros, de amigos, de comunidad, de barrio, de sociedad. Y eso es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar porque este incremento, esta irradiación que se comienza a generar, entonces puede llegar a extremos en los que, por supuesto, ya aparezcan trastornos o patologías mucho más consolidadas. Y eso hay que tenerle mucho cuidado porque con la salud mental no se juega, Jaime, justamente, y usted mencionaba, hay niveles de ansiedad, niveles
de sentirse mal, incluso triste, pero que puede llegar a la depresión. ¿Cómo darnos cuenta que estamos sufriendo ansiedad y cómo darnos cuenta que ya puede ser un tema de llegar a niveles que necesitamos justamente atención psicológica? A ver, es importante primero tener claro que la ansiedad en términos generales, y poniéndolo sin un afán de patologizar absolutamente nada, es normal que tengamos cierta base de ansiedad. Nuestra cotidianidad, nuestra dinámica hace que La tengamos rutina estas se altera. expectativas, la rutina, y por lo tanto Así. tenemos una ansiedad. Pero esa la podemos decir de alguna manera es funcional y adaptativa porque el contexto nos permite que desarrollemos esta ansiedad, necesaria para impulsar a hacer acciones. Pero cuando ya hablamos de una ansiedad problema, es aquella en la cual pues se vuelve permanente y que muchas veces está asociada con la falta o la falla de nuestros recursos de afrontamiento. Es decir, cuando no podemos solucionar, no podemos de alguna manera reducir el problema, entonces la ansiedad comienza a ser permanente. Y esta permanencia de este síntoma llamado ansiedad, entonces, en primera instancia nosotros lo adaptamos bien, lo acogemos bien de alguna manera, pero por corto tiempo. Y ahí es cuando comenzamos, perdón, a somatizar. Mm, Y aquí es cuando van a aparecer otros síntomas añadidos a la ansiedad, en términos probablemente de insomnio, de alteraciones en la alimentación, de alteraciones en la sociabilidad, de alteraciones en nuestra reactividad, en nuestro estado de ánimo. Entonces comenzamos a ver otros elementos que ya no son ocasionales, sino que comienzan a estar permanentes en el día a día. Y ahí es cuando comenzamos a sospechar de que necesitamos ayuda. Y la ayuda profesional, evidentemente, es lo que tenemos que buscar. muy importante, por supuesto, para sobrellevar esto. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad, el estrés? ¿Qué nos podría dar un indicativo de que, bueno, estamos sufriendo esto? Y también, ¿cuáles son los signos de alarma? ¿Cómo debemos darnos cuenta que, bueno, esto que se está manifestando en mí ya es un tema de preocupación? A ver, en primera instancia, la ansiedad la vamos a identificar como una preocupación proyectada ante un evento cuyo resultado desconocemos. Y por lo tanto es probabilística y futura. Claro, Entonces tenemos una tensión ahí, una cita que no sabemos qué va a pasar, tenemos expectativa de ello. Y en ese sentido la ansiedad es, digamos que contextualizada y es no patológica. Pero esta ansiedad si persiste, entonces Pierre comienza a tener desconexión con la coherencia con la causa. Entonces ahí ya no tiene mucha lógica, mucha relación, se desborda toda esta ansiedad y claro, comenzamos a proyectar resultados negativos. claro. Entonces, de nuestros cortes de energía y cuánto tiempo más será y será que vamos a vivir así y esto va a ser permanente. Entonces, comenzamos a proyectar resultados negativos, con lo cual ya se modifica el tema de ansiedad y pasamos a angustia. Y en la angustia ya hay una proyección de un resultado negativo. Claro que Y si sí. a esa angustia le añadimos dolor, sufrimiento, malestar, entonces nos genera miedo, temor. Y estos tres elementos, ansiedad, angustia y miedo, entonces en un determinado momento comenzamos a somatizar y ahí es cuando aparece el estrés. Y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a tener? Dolores, qué migrañas, qué cefaleas, qué la sensación de tener un peso en la Las nuca, en el contracturas cuello, musculares tan las típicas, ¿no, Jaime? contracturas, el tema del insomnio, que no puedo dormir, o las alteraciones del sueño, que puedo dormir, pero me despierto a la madrugada y ya no puedo dormir. El tema de ansiedad por comer o por no comer, porque me Eso puede me ha dar de los, pasado de a los dos mí lados. personalmente, Jaime, pasado que como quiero comer, comer, comer y cualquier cosa, me da igual, es como que siento necesidad de comer algo. Y es una compulsivo, ¿no? Porque no Sí, es el totalmente comer despacio, ¿no? compulsivo. Es como querer de una manera intensa o no comer, inclusive en algunos casos se anula el tema de este estado de ánimo cambiante, más irascible, intolerante, frustrado frente a las cosas. Entonces, y cosas cotidianas, ¿no? Que antes evidentemente no generaban estas respuestas. Claro, Entonces, esos indicadores son de los más comunes. Y claro, cuando esto progresa, pues bueno, puede aparecer ya el tema de la tristeza, el agotamiento y por supuesto la desesperanza en términos de que no va a cambiar. Y siento que esto va a ser a largo plazo. Y comienzo a que mis objetivos, mis metas, pues ya no me motivan, ya no tengo esa fuerza, esa voluntad.
esa motivación para hacer lo que normalmente hacía o antes los tenía previstos. Entonces, ahí es cuando esto necesitamos estar monitoreando qué sucede. Nuestras relaciones sociales y afectivas también se ven afectadas. Ya no somos tan conversadores o somos más introvertidos, nos Sí, claro, aislamos con los también. cortes ni ganas de reunirse, ¿no? Porque no hay luz, Absolutamente, entonces no absolutamente. puedes hacer una fiesta, una reunión social, y eso también siempre son alicientes para la vida diaria, pero con esto no se puede, estamos privados también de aquello. Totalmente, y además nuestra creatividad baja. Entonces, como que no nos imaginamos otros escenarios, sobre todo nos imaginamos aquellos, pero negativos. Entonces, entramos en un círculo vicioso de negatividad y de ausencia de este positivismo para intentar cambiar algo en la medida que podamos. Entonces, claro, todo se ve afectado y cada vez es como que en vez de adelantar, vamos retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Y eso nos va aislando. ¿Sí? Y por Increíble, claro. supuesto, al final puede parecer ya depresión y alguna otra cosa más. Qué grave esto. Otra arista de estos cortes, Jaime, ha sido el tema de estar privados de nuestros teléfonos y eso también a quienes usamos los celulares inteligentes, que nos hemos vuelto adictos. Lamentablemente es una sociedad Ujú. adicta a estos aparatos y en mala hora, pero lo somos. Y claro, nuestra vida social también gira en torno a que las redes sociales, que el teléfono y privarnos de esto también me imagino que genera altos niveles de ansiedad, frustración, estrés. ¿Eso cómo afecta a los adultos también, a los adolescentes que utilizan estos aparatos? Es un elemento súper importante, dado que, como tú lo mencionas, es algo muy cotidiano y ya de alguna manera está normalizado. Entonces, el uso de los recursos digitales, teléfonos, smartphones y todas estas cosas, pues nos ha llevado ya a un estatus en el cual nosotros asumimos que nuestra vida en buena parte es a través de estos equipos. Y por supuesto, cuando no los tenemos, entonces esta ausencia o este cambio en este hábito, que ya lo tenemos de alguna manera normalizado, Claro, entonces nos genera, primero, ansiedad en términos de una manifestación de no tener lo que habitualmente tenemos. Y segundo, una resistencia a este cambio y peor todavía cuando es un cambio que excede a nuestra capacidad de respuesta. Es decir, no está mediado por nuestra voluntad. No es que yo apago mi teléfono y lo enciendo cuando yo quiero. Ahora es que quiera o no quiera tenerlo encendido, no puedo porque no depende de mí. Y eso genera mucha más frustración. ¿Ok? Y limitaciones en todo esto por los accesos, por la cotidianidad, por toda esa dinámica digital y tecnológica que estamos habituados. claro. Entonces, cambiar esa modalidad de ser ¿qué le ponemos? Un digital, ¿no es cierto? Una persona conectada a través de redes y demás, a pasar a perder esta conectividad y tener que volver probablemente a lo tradicional, entonces nos cuesta muchísimo. Y el hecho de lo tradicional implica no tener 24/7, porque tendríamos, por ejemplo, la opción de un teléfono convencional, pero a través del teléfono convencional tenemos limitaciones y Claro. tendríamos que estar cerca del teléfono, entonces no está conmigo mi equipo para tener toda la disponibilidad completa. Y eso frustra más. Y la frustración generalmente cuando no se cumplen las necesidades que uno se plantea, generan ira, generan mucho malestar, generan, en términos más populares, y perdón por la expresión, nos genera bronca, nos da mucha frustración de no tener acceso a lo que cotidianamente lo teníamos. Y eso en términos de prolongación en el tiempo, pues bueno, va incrementando y probablemente en algún momento va a ser una crisis. Y en la crisis, pues bueno, va como a desfogar toda esta frustración y que muchas veces, bueno, se desfoga con agresividad y violencia que no es lo indicado. Qué terrible, en verdad, un tema importante que estamos tratando a esta hora, a las 7:35, con Jaime Terán, docente de Psicología y Educación de la Universidad de las Américas, la salud mental que se ve afectada por los cortes de energía. Ahora viene esto, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos daría a nuestros amigos oyentes para evitar que nuestra salud mental, que nuestro estado de ánimo se vea tan afectado por estos cortes de energía? A ver, eh, hay cosas que son, digamos, básicas y muy importantes. Necesitamos mantener una dieta saludable. Primero, nuestro cuerpo tiene que estar en el mejor estado posible. Y para conseguirlo, pues mantener una dieta saludable y, por supuesto, una rutina de ejercicios. Obviamente eso nos cuesta, si nos cuesta en conectividad, peor ahora sin energía. Entonces, normalmente mantener dieta y ejercicio saludable
vamos a tener una base bastante importante para que podamos tener otras acciones. La reconexión con el mundo. Necesitamos reconectarnos primero con nosotros mismos y a través de esta reconexión con los más cercanos, con la sociedad, con el barrio, la comunidad. La comunidad tiene un poder enorme reparador en esto. El hecho de poder estar juntos atravesando un problema nos da una fuerza mayor, nos da un empuje adicional para poder sobrellevar estas situaciones de crisis. ¿Qué más podemos hacer? Información válida. Cuando tenemos acceso a información no calificada y no válida, que generalmente es negativa o peor aún, que nos alarma, entonces va a incrementar todos estos niveles de ansiedad, de miedo, de estrés, porque justamente proyectamos un escenario negativo o más negativo del que tenemos, que no está fundamentado en información válida. Entonces hay que validar mucho la información y en algunos casos también tener una pausa para desconectarnos del tema. El estar pendiente 24 horas de ¿qué es Ah, lo que nos sucede ahora, no es cierto? Todos amanecemos con la típica pregunta, ¿cuál es el horario de corte? Porque no tenemos un horario definitivo. Entonces comenzamos a estar pendientes de los horarios de corte, por supuesto, porque es muy lógico que así lo hagamos, pero se convierte en un tema crucial en nuestra cotidianidad y eso va a mantener activo el foco ansioso. ¿Qué más podemos hacer? Actividades lúdicas, familiares, sobre todo, sociales en la medida que podamos, pero reinventándonos esto en las condiciones que tenemos. Es decir, volver a los juegos de mesa, a los juegos de salón, a los juegos de antaño, para tener una dinámica participativa donde el eje no sea solamente el juego como tal, sino inclusive el poder disipar nuestra mente y cambiar el foco de atención a través de lo lúdico a otros elementos que no sean claro. la energía, la crisis, las deudas, la no producción y demás. ¿Qué más podemos hacer? Por supuesto, estar atentos a los indicadores tempranos y en el momento en el que sintamos que nuestros mecanismos de afrontamiento ya no son suficientes, no logro regular o controlar, buscar la ayuda necesaria profesional para una atención temprana. La población vulnerable también hay que estar muy pendientes, los niños, los adultos mayores. Necesitamos estar monitoreando qué pasa con ellos porque generalmente ellos tienen una forma un poquito diferente de expresar su situación, su malestar y sus emociones. Así que tenemos que estar muy atentos también a ellos para poder actuar de manera temprana. Bueno, temas muy importantes. He visto iniciativas de personas que se dedican a crear contenido en redes sociales que están llamando, por ejemplo, a hacer meditaciones o Mm. asistir a clases de yoga bajo las velas, en fin, cosas que han salido también interesantes en medio de esta adversidad y que vale la pena retomarlas, ¿no? Esa conexión también con uno mismo, hacer actividades que no requieren del estar conectados. Totalmente. Y eso que nos da cuenta de que necesitamos volver un poquito a esta reconexión personal y social. La tecnología y la conectividad nos ha generado también muchas situaciones de separación, digamos, del mundo social. Entonces vivimos nosotros con nuestro teléfono y listo. ¿Cuánto tiempo estamos en ello y cuánto tiempo ocupamos para conectar con los demás? Entonces, ahora es la oportunidad que tenemos, un poco forzados por la crisis, Ujú. pero de volver a conectar con nosotros y con los demás. Y utilizar tal vez los recursos que teníamos ahí, que pues no los estábamos usando mucho, como estos espacios de tener tal vez un patio, un parque cerca, poder salir, respirar, sentarme, meditar, hacer yoga en lo posible, pero siempre tratando de tener un pensamiento positivo. Porque salir a estos espacios a seguir pensando lo mismo, pues bueno, no es lo deseado ni lo óptimo. Así es. Ahora, Jaime, una pregunta final. Mucha gente ha comparado esta situación con la pandemia. Recordemos que hace unos 5 años ya, como pasa el tiempo, la pandemia de COVID-19 también nos dejó algunas lecciones de vida, nos alteró mucho la rutina, pero hay una palabra que quizás es común en estos casos, es la resiliencia de la gente, ¿no? La capacidad para adaptarnos a situaciones adversas. ¿Qué lecciones también nos dejó la pandemia y que podemos aplicar en esta situación actual? Sí, de hecho yo creo que la pandemia en este sentido ha terminado dándonos un antecedente un poco positivo en términos de experiencias a través de la crisis. Pues lo que vivimos en la pandemia, evidentemente, nos ha servido para todo esto. Y hoy, si bien no es una situación similar, podemos tener esa capacidad de resiliencia en términos de que si pasamos una pandemia, podemos pasar esta también. Entonces, en términos generales, las diferencias, digamos, van a estar en que en la pandemia pues tuvimos
energía y la energía nos mantenía conectados y lo que hicimos fue transformar esta conexión presencial a una conexión virtual, dado Así que es. no podíamos salir y demás, pero estábamos conectados y teníamos muchos servicios que dependen de la energía. Ahora es una crisis un poco al revés, digamos así. Tenemos libertad para salir, no estamos en estos encierros que fue lo de la pandemia, pero no tenemos energía y por lo tanto nos da lo mismo salir o quedarnos porque a donde vayamos probablemente no tenemos energía. Y los espacios que tienen generadores y demás, pues suelen estar saturados, el ruido, bueno, y vienen otros elementos propios de la crisis en la que estamos. Así Pero es. sí, la resiliencia va a estar ahí. Los seres humanos tenemos esta capacidad de resiliencia, pero también se va a modificar esto en términos de si se prolonga demasiado. Por supuesto, bueno, importante este tema, acojamos estos consejos que nos ha dado Jaime Terán, el docente de Psicología y Educación de la Universidad de las Américas, y un tema muy importante, poder conectarnos, ¿no? Con nosotros y tratar de sacar lo bueno en medio de estas adversidades. Yo quiero agradecerle, Jaime, por atender esta entrevista y por, bueno, darnos un espacio importante para reflexionar sobre estos temas que normalmente no se tocan en este espacio, pero que son igual de importantes porque, bueno, tenemos que salir adelante y tenemos que cuidar nuestra salud mental. Así que gracias, Jaime, por estar con nosotros. No, un placer estar aquí. Gracias por la invitación y, por supuesto, aportar un poquito en este momento de crisis a la sociedad que tanto lo necesita. Gracias a Jaime Terán, docente de Psicología y Educación de la UDLA, hemos hablado de salud mental afectada durante estos extensos cortes de energía.